¿Podemos declarar, profetizar o proclamar algo y cambiar así los hechos futuros? Esa es una muy buena pregunta. Porque cada vez que finaliza un año y comienza otro, muchas personas ven una especie de ventana de oportunidad para que las cosas sucedan de otra manera. Y por lo general se espera que sucedan de la manera contraria a como habían acontecido anteriormente. Cuando el año anterior resulta que no fue fácil, sino que fue complicado, ya sea en la economía, en la salud o en diferentes áreas. Hay personas que esperan que el nuevo año traiga consigo cosas diferentes, resultados diferentes. Generalmente no nos, vamos a generalizar un poquito, generalmente no nos examinamos o no tenemos la tendencia a examinar a ver de qué manera hicimos las cosas el año pasado, como para ver de qué manera deberíamos hacerla este año y que las cosas resulten diferentes. La verdad es que el año 2020 fue un año muy complicado, lo sabemos todos. Mundialmente la enfermedad del COVID ha provocado muchísimos daños, no solamente en vidas humanas, sino que también en cuanto a la economía y a diferentes áreas. Esa pandemia fue un problema que nadie se esperaba. Pero lo curioso es que si analizamos el 2019, podemos encontrar muchas personas, pastores evangélicos, entre otros, que habían, entre comillas, profetizado, si eso acaso fuera posible, ¿no? Habían profetizado de que el año 2020 iba a ser un año muy bueno, en diferentes áreas, por supuesto. Cada uno dio más o menos su profecía, o su decreto, o su proclama. Y la verdad es que el año 2021 fue, el año 2020 fue muy malo, en ese sentido. De hecho, los pseudo sanadores, aquellos que decían tener dones de sanidad y que armaban shows, porque eso no es otra cosa que shows, muy grandes con respecto a este tema de las sanidades. Lo cierto es que en el año 2020 la mayoría de ellos aparecían en fotografías con un barbijo o cancelando sus reuniones de culto, no solamente por una cuestión legal, sino también por el temor obvio de enfermarse de lo que era esta pandemia, ¿verdad? Para decirlo de otra manera, tal vez un poco más directa, pero sin ánimo de ofender a nadie, por supuesto, es que todas esas personas que supuestamente tenían don de sanidad y que hacían campañas inmensas, incluso muchas de ellas televisadas, en las que supuestamente ocurrían milagros de sanidad muy grandes, en el año 2020 desaparecieron totalmente. Si eso hubiese sido verdad, si el poder para sanar hubiese sido real, o al menos de esa manera como lo expresaban y como lo venían mostrando en diferentes medios y desde hace mucho tiempo, la verdad es que podríamos decir que en el 2020 realmente necesitábamos a esas personas que tenían ese pseudo poder para sanar, pero no aparecieron. Pero bueno, no es este el objetivo de este tema, de este video que estamos haciendo, pero sí tiene mucho que ver, porque la pregunta era si podemos declarar o profetizar o proclamar algo y cambiar así los hechos futuros. Esa era la pregunta inicial. Esa es la pregunta que inicia este video, de que ustedes se pudieron escuchar en la introducción. Entonces, volvamos a esa pregunta para poder tener un hilo conductor y continuar respondiendo a esto, regresando a la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, y lo que está escrito es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y debe interpretarse con la misma Biblia, sin ser sacado del contexto. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, repitamos la pregunta una vez más, por favor. ¿Podemos declarar, profetizar o proclamar algo y cambiar así los hechos futuros? Decíamos de que en estas nuevas oportunidades que ven las personas al comenzar un nuevo año, muchos de ellos, vamos a hablar en este momento de las iglesias, ¿sí? de los cristianos. Muchos cristianos tienen la tendencia a proclamar
o a generar proclamas en sus iglesias, o a decretar, o a profetizar cosas que supuestamente Dios les dijo solamente a ellos. Y por lo general, algo muy llamativo es que esas profecías, o esas proclamas, o esos decretos que estas personas dicen, generalmente son buenos. Si fuéramos a la palabra de Dios y leyéramos un poco las profecías que Dios dio a través de sus profetas, podemos ver que en la mayoría de los casos esas profecías eran para que las personas se arrepientan y vuelvan a Dios. Esas profecías nunca fueron para exaltar al hombre o para decirle al hombre que iba a conseguir todo aquello que estaba anhelando, o que Dios le iba a devolver lo que el diablo le había arrebatado. Nunca esas profecías eran para hacer de que el hombre se sienta autosuficiente. De hecho, la Biblia, bien predicada, nos muestra la necesidad que tenemos de nosotros como creación rendirnos ante el Creador. Por eso es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Pero es muy difícil que una persona pueda menguar, o lo voy a decir de esta manera, que una persona pueda mostrarse o declararse en el buen sentido de la palabra, o reconocerse, mejor dicho, dependiente o necesitada de Dios, cuando tenemos personas, líderes, de que viven todo el tiempo prometiéndole a sus congregaciones victorias que Dios no les prometió, que tal vez ocurran, pero hablan en nombre de Dios, cosa que Dios nunca dijo, y eso es muy grave. Pero para poder responder si podemos declarar, profetizar o proclamar algo para cambiar los hechos futuros, hace falta entender primeramente a qué nos referimos con declarar, o con profetizar, o con proclamar. Lucas 14, del 28 al 30, dice así. Yo voy a leer la versión Reina Valera 1960. Dice: porque ¿quién de vosotros, palabra del Señor Jesucristo, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué tiene que ver este pasaje con lo que estamos hablando? Bueno, este pasaje lo estoy compartiendo con ustedes porque quiero aclarar de que no hay nada malo en la planificación. Una cosa es la planificación y otra cosa es adelantarnos a algo que no sabemos si va a suceder. Entonces, no estamos hablando de la planificación como algo malo. De hecho, la planificación es algo muy correcto para el cristiano, ya que nos lleva no solo a analizar los costos, como el Señor dijo, sino también a tener objetivos claros. O sea, podemos ver que nada de lo que Dios hace lo hace sin un propósito. Y esto lo digo porque quiero aclarar de que no nos estamos refiriendo a esas proclamas que las iglesias hacen antes de comenzar un nuevo año o al comenzar un nuevo año. No nos estamos refiriendo o no estamos diciendo de que esas proclamas están mal, siempre y cuando esas proclamas las hagan como una especie de punto de partida o como un desafío a abrazar ciertos o a conseguir ciertos objetivos como congregación. Lo que pasa es que la palabra proclama puede prestarse a confusión. Entonces, si lo que estamos haciendo en la congregación es, por ejemplo, fijando metas, por ejemplo, queremos un ejemplo solo voy a poner, si queremos en este año como congregación predicar en tal villa, evangelizar tal villa casa por casa hasta terminarla en su totalidad, predicar por completo tal villa o tal barrio de emergencia o tal lugar. A ver, si está como meta eso, no está nada mal fijarlo y tener una especie de recordatorio que nos impulse a hacer todo lo necesario para alcanzar ese objetivo para la gloria de Dios. Al tipo de proclama que me estoy refiriendo es a ese proclama medio profética que intenta adelantar cosas que no sabemos si van a suceder. La verdad es que hoy, gracias a Dios, hay muchos predicadores de sana doctrina que están aclarando bastante ese tema de si podemos o no podemos decretar, si podemos o no podemos profetizar, adelantar algo.
Y no es mi intención en este video hacer algo nuevo, porque la verdad es que, gracias a Dios, muchos predicadores de sana doctrina ya han dejado claro este tema. Pero lo hago con la intención de que podamos examinar un poquito más qué es lo que significa decretar o qué realmente son los decretos. Vamos a ver Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Génesis 1, versículos 26 y 27. Y vamos a ver una frase que Dios dice. Génesis 1, versículos 26 y 27. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y el 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Desde el capítulo 1, en el primer libro de la Biblia, o sea, en el Génesis, podemos ver la manera en la que Dios actúa, ordenada y sabiamente, no creando nada sin un propósito. Dios creó al hombre, al ser humano, para manifestar su gloria, para gloria de Él. Y podemos ver aquí, en estos versículos, el propósito que tuvo en el momento de la creación. Entonces, con esto lo que podemos ver es tan solo un pequeñísimo ejemplo. Podríamos encontrar en la Biblia muchos ejemplos que demuestran de que todo lo que Dios hace lo hace con un propósito. Y lo voy a decir al revés: nada de lo que Dios hace lo hace sin propósito. Entonces, todo lo que sucede, todo lo creado, está creado con un propósito. Desde antes que Adán y Eva, y en consecuencia la humanidad entera, cometieran el primer pecado que los llevó a perder la comunión con Dios, Él ya tenía preparado el plan de salvación por medio de Jesucristo. Y aquí es cuando entra la omnisciencia. Tengamos paciencia. Pareciera que nos estamos alejando del tema, pero vamos a ir al tema. Entonces, repetimos esto. En el momento, o incluso desde antes que Adán y Eva pecaran, Dios ya tenía preparado el plan de salvación por medio de Jesucristo. Y eso demuestra la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia? Es el conocimiento de Dios incluso antes de que las cosas sucedan. Esa omnisciencia permitió, o mejor dicho, esa omnisciencia fue la que hizo que Dios planee la forma de salvar, de redimir al ser humano, incluso antes de que el ser humano peque. Esto porque algunas personas dicen de que, bueno, que la creación no le salió tan bien, porque del momento que pecó y falló es porque algo anduvo mal, y si eso pasó quiere decir que en realidad Dios no es omnisciente, porque si fuera omnisciente Dios hubiese sabido de que el hombre iba a pecar. He escuchado a veces a personas que dijeron: bueno, si Dios fuera omnisciente no habría puesto ese árbol ahí, sabiendo de que ese árbol iba a provocar un montón de situaciones adversas. En realidad el asunto no estaba en el árbol. De hecho, la Biblia no dice nada demasiado profundo con el tema del árbol del cual Eva tomó el fruto y comió. Aquí el problema no es el fruto. Y para aquellos que dicen que era una manzana, aclaremos, la Biblia no dice nada que fuera una manzana. Lo cierto es que podemos encontrar en Eva, en Adán, pero primeramente en Eva, aunque en la humanidad en sí, incluso hasta el día de hoy, desde el momento de la creación, podemos encontrar una tendencia a querer adquirir sabiduría o a querer llevar adelante su vida sin necesidad de Dios, dejando de lado a Dios. La mujer y el hombre tenían a Dios ahí a mano y podían relacionarse con Él. La fuente de toda sabiduría, el cual es Dios mismo, les hablaba y les enseñaba lo que debían de hacer y lo que era conveniente y no era conveniente para ellos. Entonces ellos no necesitaban un factor externo para poder adquirir sabiduría. Pero veamos, por favor, seguimos en Génesis, veamos el capítulo 3, versículos 4 y 5. Capítulo 3, versículos 4 y 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y atento a esto, dice:
seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto era Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Repetimos el versículo 5, dice, sino que sabe Dios. ¿Quién está hablando acá? Está hablando la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El diablo. Entonces dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Incluso avanzamos un versículo más. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Podríamos avanzar en este pasaje, y para aquellos que quieren saber el por qué es necesario que Cristo haya muerto en la cruz por nosotros, este pasaje es importantísimo. No es el tema de hoy, pero vamos a abordar ese tema. Porque muchas personas nos estamos congregando desde hace mucho tiempo y lamentablemente es muy poco lo que se habla en las iglesias. No quiero generalizar, pero en muchas iglesias es muy poco lo que se habla de la necesidad del hombre de un Salvador. Así que eso lo abordaremos en otro capítulo. Ahora vamos a ver. En este pasaje podemos ver el orgullo del ser humano y podemos ver que ese orgullo es quien lo lleva al deseo de ser como Dios. Y ese deseo es el mismo que condujo a Adán y a Eva a arruinar el futuro de toda la creación y reducirlo a un solo bocado. Ese deseo maligno de ser como Dios nace en el corazón de Satanás. No lo vamos a leer ahora para no extender el video, pero les invito a que ustedes puedan examinar después Isaías capítulo 14, versículos de 12 al 14. Isaías 14, versículos 12 al 14. Y vean, comparen lo que ahí dice con lo que hemos leído. Con esta actitud, con este deseo de querer ser como Dios, incluso dependiendo de Él. Hay cosas que solamente Dios tiene la potestad y el derecho de hacer. Hay cualidades y atributos que solamente Dios tiene. Y cuando el hombre intenta atribuirse estas cualidades, está cayendo en el mismo deseo maligno de ser como Dios. Vamos a separar esto en algunos puntos para poder comprenderlo mejor. Hablemos un poquito de lo que es el decreto de Dios. No intento con esto hacer un estudio demasiado profundo de lo que son los decretos, o mejor dicho, los atributos de Dios. Aunque es indispensable que todo cristiano los conozca y haga un estudio sobre ello. Pero vamos a hacer algo más bien resumido, ¿sí? Pero para poder responder la pregunta que nos lleva al tema de hoy. Entonces, ¿qué son los decretos de Dios? El decreto de Dios es su propósito o su determinación respecto a las cosas futuras. Ya aquí podemos encontrar un poquito de la respuesta. El decreto de Dios, atento que aquí estoy hablando en singular y no en plural. El decreto de Dios es su propósito o su determinación respecto a las cosas futuras. Muchas veces se habla de los decretos de Dios en plural, pero lo más conveniente es decirlo o llamarlo o referirse a ellos en singular, ya que no son muchos los decretos de Dios, sino uno solo. Nosotros, como si hubiera habido muchos, hablamos de ellos en plural, ya que nuestras mentes solo pueden pensar, digamos, en ciclos sucesivos, y por eso es que a medida que pensamos en diferentes situaciones con referencia a los distintos objetos de su decreto, los cuales siendo muchos nos parece que hubiera muchos decretos, pero lo cierto es que hay un solo decreto ya estipulado por Dios o decretado, valga la redundancia, por Dios, realizado por Dios para todas las cosas que han de suceder. El conocimiento divino, y esto es necesario aclararlo, no procede gradualmente o por etapas, como algunos dicen. Hechos 15:18 dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí la palabra o el término antiguos es aión y puede traducirse como eternidad o siempre. En realidad Dios ya decretó una sola cosa para diferentes situaciones. Repito, Dios ya decretó una sola cosa para diferentes situaciones.
Las Escrituras mencionan el decreto de Dios en muchos pasajes y usando varios términos. En Salmos 2.7 dice: yo publicaré el decreto. En Efesios 3.11 dice: propósito eterno. En Hechos 2.23 dice: determinado consejo y anticipado conocimiento. En Romanos 8.29 dice: predestinó. Y en Efesios 1.9, su beneplácito. Los decretos de Dios son llamados sus consejos, para enseñar que son perfectamente sabios. Son llamados su voluntad, para demostrar que Dios no está bajo ninguna sujeción, sino que actúa según su propio deseo. En la forma de actuar de Dios, la sabiduría siempre está asociada con la voluntad. Y por lo tanto se dice que los decretos de Dios son el consejo de su voluntad. Los decretos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras, sin excepción. Todo lo que es hecho en el tiempo fue predeterminado desde antes del principio del tiempo. Entonces el decreto de Dios es tan amplio que actúa sobre todas las criaturas y acontecimientos. Se relaciona con nuestra vida y con nuestra muerte, con nuestro estado en el tiempo y en la eternidad. Dios no nos creó para ponernos sobre la tierra y luego abandonarnos sin tomar parte de nuestra vida, sino que predestinó cada detalle de nuestra existencia, incluyendo el momento y circunstancias de nuestro nacimiento y nuestra muerte. Esto lo pueden ver claramente en Mateo capítulo 10, versículo 30. Vamos a verlo. Mateo capítulo 10, versículo 30. Dice así. Dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Entonces aquí vemos claramente de que Dios ya tiene preparado, predestinado cada detalle de nuestra vida, incluso el último momento de nuestra vida. Algunas características de los decretos de Dios podemos mencionar de que son eternos. Negar esto sería afirmar que ocurrió algo que tomó de imprevisto a Dios y tuvo que tomar una nueva resolución, como esas personas que decíamos al principio que dicen de que la creación le salió mal y que, bueno, falló y tuvo que hacer una corrección al enviar a su hijo. Y toman ese plan de redención como si fuera un plan de emergencia. Una vez escuché a un predicador argentino que, bueno, no está más en Argentina, pero es muy conocido porque suele hacer chistes en sus prédicas. Y él tiene un mensaje que dice de que el plan de redención a través de Jesucristo fue un plan B que Dios tenía preparado. En realidad, el hecho de decir que Cristo era un plan B, es decir, de que había un plan A y falló. Y eso atentaría totalmente contra la omnisciencia de Dios, lo cual sería y es una gran herejía. Entonces, el decreto de Dios tiene como característica que es eterno. Entonces, esto significa, o mejor dicho, esas personas que dicen de que Dios tuvo que tomar una nueva resolución o que a veces suceden cosas que lo llevan a Dios a modificar algunos de sus planes, decir esto significaría que los conocimientos de Dios son limitados y con el tiempo va aumentando en sabiduría, lo cual sería una blasfemia horrible. Nadie que crea que el entendimiento divino de Dios es infinito aprobaría esta idea. El entendimiento de Dios es infinito, abarcando el pasado, el presente y el futuro. Así que nadie que entienda esto podría afirmar la doctrina de los decretos temporales. Los decretos de Dios son sabios. La sabiduría queda demostrada en la selección de los mejores fines posibles y de los medios más apropiados para cumplirlos. Salmo 104:24 dice que la perfección en la creación demuestra la sabiduría del Creador, o al menos esto enseña. En realidad no dice esto es lo que enseña. La perfección en la creación demuestra la sabiduría del Creador. Podemos ver en Isaías 40, del 13 al 14, que los decretos de Dios son libres. Cuando Dios dictó sus decretos, estaba solo y sus determinaciones no fueron influenciadas por nadie.
Dios tuvo la total libertad para tomar decisiones y establecer decretos. Él es supremo, independiente y soberano en todas sus acciones. Los decretos de Dios son absolutos e incondicionales. El cumplimiento de su decreto no depende de ninguna situación que pueda o no pueda cumplirse. Dios, al establecer un decreto, también ha decretado todos los medios para que éste sea cumplido. En 2 de Tesalonicenses 2:13 podemos ver que Él decretó la salvación de sus elegidos y decretó también darles fe. En otras palabras, a aquellos que predestinó para salvación, a esos Él les permite tener fe para creer en el Evangelio de Jesucristo y ser así salvos. Así que Dios no solamente emite un decreto, sino que también planifica y pone a disposición de todos los medios necesarios para que ese decreto se cumpla. Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice el Señor. Esto no podría ser así si su consejo dependiera de que algo pudiera o no pudiera cumplirse. Dios no podría decir esto si sus decretos se limitaran o mejor dicho, dependieran de situaciones que le son ajenas, como para que ese decreto pueda cumplirse. Así que está claro de que Dios es soberano, de que Dios es supremo. Dice Salmos, y aquí es donde podríamos mencionar algo sobre la supremacía de Dios, pero para no extender más esto, los invito a que lean por favor Salmos 50:21, en donde dice, pensabas que de cierto sería yo como tú. Isaías 46:10 dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Lamentablemente, muchas personas están diciendo de que pueden emitir decretos, de que pueden decretar, de que pueden, en el nombre de Cristo, cambiar las cosas. Utilizan generalmente ese pasaje que dice de que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él lo hará. Ignorando que el decir, que el término en el nombre de Jesús no significa un latiguillo, una muletilla, una frase mágica que le da poder a lo que queremos proclamar, declamar, decretar. No es una frase una frase mágica que mencionándola en los caprichos que nosotros expresamos obliga a Dios a cumplir. Eso está mal. En el nombre de Jesús significa por la voluntad de Jesús. Decir en el nombre de Cristo es decir que se haga la voluntad de Cristo. Cuando alguien nos manda a dar un mensaje, nosotros nos presentamos ante esa persona y decimos que venimos en nombre de tal persona. La Biblia, cuando dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús nos será concedido, no nos está diciendo que podemos utilizar el nombre de Jesús para declarar, para proclamar, para decretar, para cambiar las cosas en el futuro, porque eso no es así. Hemos visto con estos pasajes, y podríamos haber hecho esto incluso más extenso, pero hemos visto que Dios ya ha decretado todo lo que ha de suceder en diferentes situaciones. Y nosotros somos criaturas y Él es el creador. Nosotros no tenemos la forma de cambiar el futuro. Por eso es necesario que la creación, o sea la humanidad, se ponga en el lugar que le corresponde. Y es de creación. Y solo Dios tiene la autoridad de decretar. Y de hecho, ya lo hizo. Dios ya emitió un decreto para todo lo que ha de suceder. Incluso, como lo vimos recién, para el último día de nuestra vida. No tenemos nosotros ninguna autoridad para proclamar y decir el año 2021 va a ser un año de esto, de aquello. Eso son mentiras. Si en tu iglesia te están predicando eso, hermano, esto es lo que hace falta.
Conocer la voluntad de Dios a través de la Biblia. No te quedes con lo que te digo. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para cambiar el futuro. De hecho, todo está escrito. Y cada día que pasa y cada situaciones que ocurren, que suelen llamar la atención mundial, están allí escritas. No son coincidencias. No vamos a hacer en este momento un tiempo de apologética, o sea, de defensa de la fe y de mostrar la veracidad de la Biblia, pero, hermanos queridos, a los cristianos les hablo. Si estás en una iglesia en donde cada año ponen un cartel diferente y profetizan de que el año que viene, o tal vez vos me digas, bueno, no, en mi iglesia no se profetiza, en mi iglesia se decreta. Solo Dios puede decretar, ahí lo vimos. Bueno, entonces proclamamos. ¿Qué es lo que estás proclamando? ¿O acaso estás utilizando la palabra proclamar porque la palabra profetizar te trae mala fama? Porque gracias a Dios muchos predicadores de sana doctrina ya han enseñado y siguen enseñando hasta el cansancio, pero con la Biblia, sin sacarla de contexto, enseñamos claramente de que ya no hay profetas. Hermanos, ya no hay profetas. Lo veremos más adelante, pero hoy por hoy no hay profetas. Toda la profecía fue escrita en este libro y fue cerrada y es suficiente y ya no hay nada que agregarle. Y aquel que agregue a esto una J o una tilde esté bajo maldición. Eso lo dice la Biblia. No querramos ponernos en el lugar de Dios intentando cambiar o declarar o creer incluso, porque muchas personas tal vez lo hagan por una cuestión de marketing o por querer lograr más audiencia o atraer más personas. Y proclaman y ponen carteles y profetizan y dicen va a pasar esto y aquello. ¿Y después qué pasa? ¿O vamos a estar como los adventistas que anunciaron la venida de Cristo cuántas veces? Ah, no, Dios cambió de opinión. ¿Cómo Dios cambió de opinión? ¿Acaso Dios no te había dicho, pastor, líder? ¿Dios no te había hablado al corazón y te había dicho lo que iba a hacer durante este año? ¿Acaso no tenés temor de Dios? Estar diciéndole al pueblo, a la congregación, algo que Dios no dijo. Hermano, todo lo que necesitas conocer está escrito en la Biblia. Y por eso es necesario conocerla, porque ella nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Así que no estoy hablando en contra de nadie específico, pero es necesario que quienes enseñan este tipo de doctrinas antibíblicas, ya sea por desconocimiento o por algún otro motivo, se arrepientan y regresen a la verdad. Y quienes por la apatía, por el desgano de no leer la Biblia y estudiarla por sus propios medios, se dejan engañar. Recuerden que son responsables de eso. Así que, para resumir y para cerrar y responder la idea, no podemos decretar. No podemos cambiar las cosas que Dios ya decretó. No podemos cambiar el futuro. Y si realmente entendemos que podemos confiar en Dios, tampoco deberíamos desear cambiar el futuro. No busquemos cambiar el futuro decretando o proclamando, ya que no podemos cambiar lo que Dios ya decidió que suceda. En cambio, aprendamos a descansar en la voluntad de Dios y la soberanía de Dios, entendiendo que su voluntad siempre es perfecta. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. Recuerden, Dios no solo decretó todo lo que ha de suceder en cada situación de la vida, sino que juntamente con su decreto, brindó todo lo necesario para que ese decreto se cumpla. Aprendamos a descansar en la voluntad de Dios. Dios te bendiga.